La primera cosa que se me ocurrió cuando tú me pediste que te acompañara esta noche en esta semana de cierre de este proceso de retiro que estás haciendo, eh, lo primero que he pensado es, pues veamos qué fue lo que le pasó a Jesús después de salir del desierto y es un poco hacia donde quisiera primero dirigir la mirada, si me lo permites, para luego al final hablar de un par de ideas del libro de Servir el arte de dar la vida. Para mí lo primero está en que nos remitiéramos a esa primera parte de la perícopa de Jesús regresando del desierto en la tradición de Lucas y que pudiéramos mirar, Okay. bueno, si hay que ir más allá del desierto y nosotros somos discípulos del Maestro Jesús, que es el Maestro, entonces veámoslo a él, si te parece. Perfecto. Y les propongo para los que están siguiéndonos ahora, a quienes, bueno, quiero mandar un abrazo. Yo no tengo ni idea porque no soy el anfitrión, no estoy viendo a toda la gente que te sigue y que está participando del retiro, pero les mando un abrazo a Gloria Carreras, a Berito Cogar, a Fernando Merino, a, a la gente que está en Artesanías Cuero Terrarios, bueno, un montón de gente que está ahí y me alegra mucho poder saludar. Yo veo aquí más de 62 personas que están compartiendo este momento de live. Les Pacho, propongo que leamos en el capítulo 4 de Lucas, en los versos desde el 14 hasta el 22 por lo menos, antes de que veamos, digamos, de que el texto nos muestre el gran rechazo, veamos esta narración. ¿Te parece? perfecto. La proclamo rápidamente para que veamos cómo Jesús fue más allá del desierto en el Evangelio de Lucas. Dice la escritura, impulsado, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en sus sinagogas, respetado de todos. Fue entonces a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y dio con el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo enrolló, se lo entregó al empleado y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido esta escritura. Todos lo aprobaban admirados de aquellas palabras sobre la gracia que salían de su boca y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Amén. Amén. Óyeme, es que para mí, Bárbaro. cuando tú me planteaste la idea de ir más allá del desierto, pues a mí inmediatamente se me saltó el cable de, es que lo que tendremos que aprender en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de COVID-19, de encierro, de resignificación de las prácticas sacramentales, celebrativas, piadosas, que como católicos estamos llamados a revisar, pues tiene que ver con esta narración de este texto. Porque mira, primero, Jesús sale del desierto. Yo, esta traducción que leí es la traducción de la Biblia del Peregrino, la de Luis Alonso Shekel, la de estudio, para aquellos que estaban preguntándose de dónde estoy leyendo. Y dice, impulsado por el Espíritu con E mayúscula, ¿sí? Y si tú lo lees en griego, te hablas de la dinamis del Espíritu. Es decir, capacitado por la fuerza sustentadora del Espíritu,
es que sale del desierto. Y tal vez para mí esta es como la primera gran cosa. Del desierto se sale sustentados por la dunamis del Espíritu de Dios. Es decir, no se sale destruido, no se sale abatido, no se sale agonizante, no, se sale restaurado, restablecido, impulsado, recapacitado, repotenciado, si lo leyéramos, digamos, muy literalmente la idea del dynamis, estamos sabiendo que el desierto al que entramos, como tú nos has invitado en este retiro, llenos de una fuerza del Espíritu, que es como comienza el capítulo 4, verso 1, dice que Jesús fue llevado, sostenido, sustentado por el Espíritu. Pues es bacanísimo que este texto en el verso 14, cuando sale del desierto, no dice, y el Espíritu lo dejó tirado para que él se defendiera como pudiera, a ver qué carajos hacía con su vida. Sino por el contrario, el verso 14, cuando comienza esta siguiente perícopa, es impulsado por la dunamis del Espíritu, por la capacitación profunda y transformadora del Espíritu. Así que a todos los que te están viendo y los que te siguen en este retiro, del desierto salimos repotenciados, recapacitados, reempoderados en términos del poder de Dios, la dunamis, repotenciados para retomar, y aquí es la segunda idea. Entonces, la primera, en el Espíritu, impulsados por el Espíritu. Pero la segunda, para volver a Galilea. Y sí que es importante que esto lo tengamos claro, hermano. Jesús salió del desierto para regresar al entorno de la marginación, a la Galilea de los gentiles, para regresar al entorno donde más lo necesitaban. Yo creo que es muy importante que todos tengamos claro que lo primero que nos dicen es que volvió a Galilea, antes de contarnos la especificidad de Nazaret, que es la siguiente cosa. Pero lo primero es Galilea, la Galilea mal vista, de los que no estaban destinados a salvación, la Galilea de donde todo era sospechoso, la Galilea donde todas las personas de allá no cuentan ni siquiera para la verdadera experiencia de fe del pueblo judío. La Galilea que queda a periferia, para movernos en palabras de mi tocayo, su santidad el Papa Francisco, es la comprensión de las periferias hacia donde Jesús se dirige, es regresar a Galilea. Y tercero, es volver a Nazaret, a su particular vida cotidiana, a su entorno vital, a su primer metro cuadrado. Creo que es muy importante estas primeras tres ideas, hermano. Salió del desierto impulsado por la dunamis del Espíritu a Galilea, los marginados, las periferias, los que no cuentan, los invisibilizados. Y tercero, a su Nazaret. Y a su Nazaret, su entorno vital, su primera gente, su cotidianidad habitual. Ahí podríamos explayarnos un poquito, pero son mis primeras tres ideas, hermano. Querido, es importante resaltar eso porque en Marcos sucede algo muy similar. Justo sale del desierto a anunciar el reino
y qué chévere ahora que haces la conexión de ese impulso. Es impulsado por el Espíritu al desierto, lo lleva, lo toma, lo sostiene y al mismo tiempo para salir igual. Y eso me hace pensar bueno, en la misión, me hace pensar en esos días de cuarentena en casa con los míos, es decir, como un espacio donde el Espíritu también nos sostiene. Y cuando salgamos de esta situación, que aquí en Colombia nos han dado un par de días más, pero cuando salgamos de esa situación, seguro también saldremos a eso, a anunciar y a estar impulsados por el Espíritu. Y esa idea de Galilea y de Nazaret como el espacio cotidiano y vital también me parece muy importante, porque ya luego hemos creído que el Espíritu impulsa a Jesús, quién sabe a dónde. No, no, lo impulsa ahí, a su primer metro cuadrado, como tú dices, y eso es súper importante, el valor que tiene la vida cotidiana de Jesús y para la vida de fe. Sí, sin duda, sin duda. Yo quiero saludar, veo un nombre que me resulta muy, muy conocido de alguien que quise mucho a lo largo de mi vida, que dice Liliana Corcho. No sé si es Lilo Corcho, que está en Montería, a quien le mando un beso y un abrazo enorme, que la recuerdo con todo el cariño del mundo. Ahí está Zuli Mariela, que me imagino que está en Chiclayo, en el norte de Perú, a quien le mando un abrazo también gigantesco. Me alegra que haya abierto su Instagram, aunque fuera para vincularse ahora. Un beso enorme a Kenia Moreno, a quien quiero con todo mi corazón, que está allá también en Panamá. Y bueno, a un montón de gente. Está Silvana Génesis, que es para mí una persona muy cercana a mi corazón, a quien quiero con el alma. Así que bueno, un abrazo enorme a todos los que se han ido conectando y están ahí. Y yo quisiera, mira, volviendo a la idea del texto, es que Jesús regresa a su Nazaret a reconstruir la práctica religiosa de su lugar. Es que nada más parecido a la realidad que vamos a tener que vivir y que estamos viviendo ahora, porque es como Jesús plantea una mirada del sentido de la sinagoga. En este texto que yo acabo de proclamar, eh, Jesús llega a la sinagoga y participa de la misma estructura de la liturgia, del grupo de oración que se reúne en la sinagoga, porque la sinagoga es un grupo de oración en donde no hay culto, en donde no hay rito, ¿sí? Entonces es un grupo de oración, porque tú sabes que el rito y el culto se celebraba en el templo de Jerusalén. En las sinagogas lo que se hace es una especie de celebración de la palabra, en donde lo que se busca es fortalecer las relaciones fraternas de los hombres, luego leer la escritura, luego hacer oración y luego animarse a, digamos, mantenerse fieles a la alianza. Esas fueron como las 4 razones con las cuales surgió la sinagoga durante el tiempo del destierro en Babilonia a partir del año 567 a.C. y que nos encontramos ahora luego, ya cuando se restablece el pueblo en tierra de Palestina, las sinagogas se convierten en edificaciones en cada pueblo, en donde el sábado, el Shabbat, van a escuchar la lectura, una lectura de algún texto de la ley o los profetas, y la comparten y alguien hace un comentario de lo que sucedió. Jesús hace lo mismo. Hasta ahí todo lo hace igual. Entra a la sinagoga, leer como era algo que podía hacer cualquier hombre que estuviera en el lugar, pedir leer el texto, se lee de pie, luego se sienta para hacer un comentario. Pero lo interesante es no solamente la mezcla de los dos textos que nos cuenta Lucas como si fuera un mismo texto, que es la mezcla de el capítulo 61, los primeros 2 versos,
y el capítulo 58, por allá el verso 5, 6, que son los que están aquí leídos por Jesús. Pero cuando Jesús termina de leer el texto, lo que está diciéndonos, cuando Jesús se lo atribuye a sí mismo, es que nos va a revelar, escuchen lo que voy a decir porque es la clave de ahora, ¿cuál es la espiritualidad de Jesús? Porque si Jesús ha venido del desierto, Merino, repotenciado por la gracia del Espíritu al salir del desierto, después de haber pasado y de su relacionalidad con Dios que se vieron puestas a prueba, como nosotros estamos viéndonos atravesando una prueba significativa en esta época de debilitamiento, de agotamiento. Pero Jesús tiene claro que Él sale del desierto para regresar a Galilea, es decir, para venir a ofrecer de vida en abundancia a aquellos que están siendo marginados y que han sido invisibilizados históricamente, tanto por la sociedad civil como por la sociedad religiosa. Y yo creo en ese sentido que el que Jesús lea este texto en donde diga, el Espíritu del Señor está sobre mí para, lo que Él está confesándonos es mi aproximación a la teología, tal vez a la exégesis del texto, y es la hermenéutica que yo quiero proponerles, y es, Jesús está contándonos cuál es la espiritualidad de Él. Y yo quisiera que, pues si esa es la espiritualidad de Jesús, pues debería ser el modelo de espiritualidad nuestra. Seguro. Y es, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Tanta gente de ciertas corrientes católicas en las cuales yo he vivido y pertenezco toda mi vida, la corriente de renovación católica carismática, que hablamos tanto de que hemos sido ungidos. Bueno, aquí está Jesús diciendo para qué es la unción. Y la unción después del desierto es para dar la buena noticia a los pobres, anunciar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Espiritualidad es la de la acción a favor de los protegidos, de los invisibles y de los vulnerables. Mira, yo hace un par de días que un cura amigo que te decía que se llama Diego me invitó a un live con él. Me decía Diego que nosotros deberíamos, que somos cristianos católicos, que hablamos de la esperanza, de la resurrección, de la vida eterna, que deberíamos tener nosotros como mayor ventaja para enfrentar este tipo de momentos, este tipo de situaciones, que nosotros somos los que deberíamos ser como faros para iluminar a los que están en la oscuridad. Y yo le decía que yo tengo una inquietud, y es la inquietud de, en esta época donde nosotros como cristianos católicos no estamos pudiendo ir a consumir la hostia consagrada y el vino consagrado, en esta época donde no estamos teniendo acceso a las formas eucarísticas, deberíamos pedirle mentoría, coaching, ya que esa vaina está tan de moda, a esos que se han vuelto expertos gracias a algunas realidades de marginación en la que nosotros mismos los hemos puesto como iglesia, y son esos que son divorciados vueltos a casar o convivientes,
que son fieles a la práctica de fe católica, que están viviendo su espiritualidad sin comulgar sacramentalmente desde hace mucho tiempo. Y en este momento, la realidad que vivimos nos ha puesto en la misma condición de ellos. Y no podemos perder de vista que lo que está haciendo Jesús es diciendo: yo fui enviado al salir del desierto para hacer respuesta salvífica de parte del Padre para los excluidos, para visibilizar a los marginados, para hacer presencia el Kairos a los ciegos y a los rechazados. Y esa es mi espiritualidad, dice Jesús, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para eso. Y se sienta y les dice, y todo esto que yo les cuento aquí, es como funciona en la teología de Lucas, es un sumario para contarles lo que va a ser todo mi ministerio, mi vida pública, hasta el último momento de la resurrección. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que lo que viene después del desierto es vivir una espiritualidad mucho más seria, mucho más concreta, y donde nosotros seamos capaces de hacer lo que hizo Jesús. Jesús en este texto, en la sinagoga de Nazaret, delante de todos los religiosos, les está diciendo que él vino para los que no están en la sinagoga, que él vino para los que no podían entrar a la sinagoga, porque tú sabes que por ley cultural, los enfermos no podían entrar al mismo lugar donde entraban los que estaban ahí en este momento en la sinagoga. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? El Espíritu del Señor me ha ungido para llevarme ¿a qué? A los pobres que no van a la sinagoga, para enviarme a los que están cautivos, para darles libertad a ellos, a los que están ciegos, a los que están oprimidos, es decir, a todos los que no están en la sinagoga, a todos los que no vienen a nuestro grupo de oración, le está diciendo Jesús. La verdadera espiritualidad que emana de la experiencia del desierto es para llevar el Kairos a todos aquellos que no están en el grupo de oración. Imagínate esa vaina. Y nosotros pensando que lo que tenemos que hacer es seguir aceitando las anquilosadas piezas de la estructura para seguir buscándonos dentro de las paredes del templo, cuando uno de los grandes aprendizajes de este tiempo es: no estamos en el templo, tenemos que resolver nuestra comprensión templocéntrica para convertirla, hacer una conversión. Esa vaina que llevan hablando desde hace unos años de la conversión pastoral, eso es lo que tiene que pasar ahora. Estamos en tiempo de conversión pastoral, de metanoia, de un cambio de mentalidad, pero también de epistréfomai, un cambio de comportamiento, de acciones, en donde lo que hagamos al salir del desierto es visibilizar a los que Jesús dijo que eran los interlocutores por los cuales él iba a salir ahora. Querido, todo esto me hace pensar en que en últimas hemos también puesto de pronto un poco el maquillaje y me preocupa también que eso ocurra en esta Semana Santa y en la celebración y en lo que vivimos en estos días, porque a Jesús lo terminan llevando a la cruz precisamente por esto. Precisamente porque la imagen que muestra del Dios Padre, del Dios misericordioso, del Dios bondadoso y del Dios que lo impulsa a estas personas va en contracorriente de todo lo que se pensaba. Y además, o sea, a pesar de, o sea, esto no es solamente un anuncio que Jesús hace como, bueno, esto es lo que voy a hacer,
sino que lo demuestra perfectamente con su vida, y uno de los ejemplos más claros es todas las veces en las que a Jesús lo relacionan con otros por estar comiendo con ellos. O sea, come con pecadores y publicanos, es decir, los sienta a la mesa. Yo a veces me hago la pregunta de, bueno, ¿cuándo nosotros entenderemos esa teología y esa expresión de Jesús de decir, en la mesa del Padre, en la mesa del banquete del reino, se sientan todos los que la gente piensa que no se pueden sentar? Entonces, por ahí va esa intuición de este impulso, me parece importante, y me parece importantísimo también que esta reflexión nos las llevemos para estos días, para pensar en esa conversión que tenemos que tener, porque incluso, aprovecho para decir esto, cuando el Papa habla de la conversión, de la iglesia, de la renovación, lo primero que dice, lo que hay que convertir no son las estructuras, el cambio de las estructuras viene después, lo primero que hay que cambiar es el corazón, la mente, porque eso es lo que al final termina siendo un montón de estructuras que se parecen más a las sinagogas de Nazaret, que excluye a todo el mundo, que a lo que quería Jesús, que al proyecto de Jesús. Bueno, y nosotros no podemos sacarle el cuerpo a esa vaina, porque es que lo que viene a continuación después de que Jesús dice eso, es que a él lo quieran despeñar. Sus conciudadanos, los con los que él creció jugando carritos en la cuadra, en el barrio, los que crecieron con él viviendo la vida, pues son los que lo quieren tirar por el peñasco. De hecho, cuando yo llevo a gente a vivir retiros o viajes de fe a Tierra Santa, uno de mis lugares favoritos, a los que normalmente ninguna peregrinación va, es al Monte del Despeñadero, que queda frente a Nazaret, a donde, según lo que a continuación sucede en esta narración, a Jesús lo llevan, después de que Jesús ha dicho esto en la sinagoga, los propios nazareatos, los nazarenos, sus coterráneos, lo agarran y lo llevan para montarlo en el Monte del Despeñadero y lanzarlo del monte, que es uno de los lugares donde hay una de las vistas de los miradores más bellos de la Galilea, en donde querían destruirlo, porque ¿cómo es posible que uno de los nuestros, al que vimos crecer, venga a decir en nuestro grupo de oración sinagoga que la razón de ser de la experiencia de Dios y de la sinagoga es para incluir, acoger, abrazar y poner en el centro de la acción pastoral a los que están en el centro del corazón de Dios, al cual el centro de la vida religiosa despojó, relegó y marginó? Imagínate esa ¿Sí? vaina, Pacho, imagínate esa vaina. Ay, Jesús. Es que Jesús Toca. lo único que está diciendo es que el espíritu de mi Padre, es decir, mi Padre, me ha mandado a que yo ponga en el corazón, en el centro de la mirada, a aquellos que el centro y el corazón y la mirada religiosa relegó, invisibilizó y rechazó. Y si nosotros no somos capaces de hacer eso, pues entonces nos ponemos del lado del fariseísmo ultraortodoxo, que prefiere estar mirándose el ombligo, revisando si lo más importante es de rodillas o parado, en la mano o en la lengua, con mantilla o sin mantilla, con falda larga o pantalón, y no misericordia quiero y no sacrificios. Y nosotros no podemos salir del desierto con las mismas comprensiones con las que entramos. Eso me parece importantísimo. Si entendemos el desierto como el lugar donde Jesús también discierne y descubre cuáles son los caminos del Señor, y luego lo vemos diciendo que ese Señor, ese Dios, ese Padre lo envía a los marginados, pues tú sumas, 2 más 2 es 4. Jesús en el desierto asume, se apropia y opta por este proyecto del reino y lo lleva hasta las últimas consecuencias. A veces olvidamos que el desierto que estamos viviendo puede ser una oportunidad para eso, para repensar y para una vez más meditar en torno a cuál es el proyecto del reino, cuál es el proyecto de Dios
y optar libremente por él, pero optar también con toda la pasión, con toda la fuerza y con toda la valentía que eso requiere. Porque Jesús no sale sino a eso, a anunciar que el reino de Dios tiene que ver con que Dios pone en su corazón a los que aparentemente se supone hasta ese momento no eran amados ni queridos por Dios. O sea, porque eso es todavía lo más loco de esa situación. Y es que esta gente, recuerdo, por ejemplo, cuando los mismos discípulos le preguntan, oye, ¿Jesús pecó él o pecaron sus padres? Es decir, la mentalidad de ese momento era, o sea, este está enfermo porque, mira, Dios jamás estaría allí. Y ahora Jesús viene a decir, claro que está. Es una cosa bárbara. Sí, sí, sí. Mira, quiero aprovechar y saludar a la gente que nos está saludando. Quiero saludar, obviamente, a nuestra amada Lilibet. Quiero saludar al guatemalo Cristian Cándido. Quiero saludar a mi amigo Jorge Rojas, alias Fofe. Quiero saludar a un montón de gente que ha estado por ahí hablando y saludando a una persona que quiero mucho que también está en Montería, que se llama Luchi Fuentes. Quiero saludar a Tana Endara, por supuesto, a Alexandra, que está ahí, que debe estar junto con Mauricio, su esposo, yo me imagino. Bueno, quiero mandarle un abrazo enorme a Juanjo Guzmán, por supuesto, que es Bartimeo nuestro, que está en el Chaco argentino, en Barranqueras. Así que bueno, hay un montón de gente que ha estado ahí, que está ahí y que participa de este encuentro en donde tenemos que, pues mañana es Jueves Santo. Mañana es Jueves Santo y tenemos que revisarnos. Un beso enorme a mi amada Esther Hernández en República Dominicana, que está ahí apareciendo también, por supuesto. Y desde ya hacerle una cuña a las bellas mujeres IN, que el próximo martes tendrán una vez más su encuentro IN y estará acompañándolas en la música y en la predicación Esther Hernández desde Santo Domingo. Así que no se lo pierdan, va a ser una experiencia hermosa a través de la página, el fanpage de Mujeres IN de Santa Cruz, Bolivia. Bueno, hermano, yo creo que hay la otra cosa maravillosa que pasó después del desierto para Jesús. Jesús se les escapa a los conciudadanos de él, se les pasa por entre las manos, y esa expresión es hermosa, la utilizan tanto Lucas como Juan, que Jesús se les escapó de las manos. Es que eso pasa siempre, y es que Jesús pasa, se pasa de nuestras manos, no se deja agarrar, no se deja poseer por nuestras comprensiones. Y, y entonces, lo siguiente que sucede cuando comienza la siguiente perícopa es que Jesús baja a Cafarnaúm y se encuentra en la sinagoga a un endemoniado. ¿Sí? Es la siguiente acción después del desierto. Entonces, Para el rematar, para itinerario de rematar. Jesús sale del desierto allá donde lo ubican tradicionalmente en la Judea, muy cerca a Jericó, frente al Mar Muerto, sale del desierto y dice, yo tengo que, repotenciado por la fuerza del Espíritu, regresar a Galilea. Y tengo que volver a los míos, a mi entorno vital Nazaret, para ayudar a recomponer la comprensión religiosa sinagoga, pero ahora lo que tengo que hacer es demostrarles cómo es que Dios viene a actuar, y lo que viene a hacer es, se va a Cafarnaúm y después llega a Cafarnaúm y en Cafarnaúm va a la sinagoga y están enorme. Y es como la experiencia del Dios de la fe judía no era capaz de hacer libre al hombre. Y Jesús llega a la sinagoga en Cafarnaúm, su primera acción, la primera acción, porque hasta ahora lo que había hecho era regresar a Nazaret en la sinagoga el día del sábado, lee el rollo y predica. Y se les escapa.
Pero ahora, la primera acción pastoral, la primera acción de la praxis de misericordia de Jesús es en una sinagoga, evidenciando que la comprensión de Dios que estaba circunscrita al ámbito de la sinagoga no hacía libre a la gente. Jesús llega y en ese lugar hace libre a un hombre que está poseído por el mal. Y ese hombre que gritaba descontrolado: has venido a acabar con nosotros, le dice ese demonio. Jesús lo increpó y le dice: calla y sal de él. Y el demonio sale de él. Es decir, la primera praxis de misericordia del Evangelio de Lucas después del desierto es generar libertad integral a los seres humanos. Que toda la gente que está haciendo tu retiro digital del desierto y ya está saliendo del desierto, entienda y viva que lo que Jesús hace después de salir del desierto, en su primera acción de vida pastoral, es darle libertad a un ser humano en todas las áreas de su vida. Libertad integral. No lo vuelve más piadoso. No es para que se vuelva más rezandero. No es para que ahora se la pase metido en el templo o en la sinagoga. No. Lo que hace es darle libertad a todas las áreas de la vida del ser humano, haciéndolo un mejor ser humano. Oigan, lo que nos espera al salir del desierto, después de que todos los días hay laudes, vísperas, tercia, media, nona, completas, todas en streaming, rezo del rosario, coronilla de la misericordia, misa a las 7, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, hora santa, vigilia, un montón de sobresaturación de praxis de fe. Ojalá todos salgamos de este desierto cuarentenal, pandémico, siendo mejores seres humanos. No siendo más piadosos solamente, siendo mejores seres humanos. Porque lo que Jesús fue a hacer en la sinagoga de Cafarnaúm fue hacer a un hombre libre al que la religiosidad de ese lugar no lo había hecho libre. Este era un endemoniado que iba al grupo de oración, imagínate esa vaina. Y el grupo de oración no lo hacía libre. Lo hace libre la experiencia de Jesús, que está más allá de las prácticas tradicionales de esa comunidad de fe que se llama sinagoga en Cafarnaúm. Es el encuentro con la palabra de Jesús que da la orden para hacer libre a los seres humanos. Y nosotros, al salir de esta pandemia cuarentenal en el desierto, tenemos que salir para ser mejores seres humanos, pero para que a través nuestro la palabra de Jesús haga mejores seres humanos, más libres y más autónomos, que no estén aprisionados por las realidades que la gente está esclavizada. Pero además tenemos que salir de esta cuarentena del desierto a visibilizar a los marginados y a los invisibles, para que nuestra espiritualidad sea real y sea creíble a la manera de Jesús, para que nosotros podamos hacer que la gente que fue la destinataria y los interlocutores de toda la vida de Jesús vuelvan a ser la centralidad de la praxis pastoral de la iglesia y de nuestra vida personal. Yo creo que por ahí tiene que ir la vaina, hermano. Estoy de acuerdo contigo, negro, y estoy de acuerdo con que todo esto es incluso programático, es decir, es orientador, es decisivo
para todo lo que tenga que ver con conversión pastoral, con nuevos ministerios digitales, con todo lo que nos estamos pensando en esta época de cuarentena y de pandemia en la que, bueno, hacemos la misa, no hacemos la misa, hacemos la oración, no hacemos la oración. Creo que en el fondo la reflexión debe ser guiada por este salir luego del desierto, luego que acabe toda esta situación, luego que la cosa se vuelva a equilibrar, salir pensando en esto, en que la conversión pastoral no es un relajo, Pacho. La conversión pastoral que el Papa ha intentado impulsar a la iglesia no es para mañana. La conversión pastoral no es un título. Evangelii Gaudium no solo es una exhortación en papel muy bonita que dice frases chéveres del Papa, sino que es el sentir de un Papa que dice, oye, es momento de que la iglesia siga avanzando y que ese avanzar, lo más hermoso de ese avanzar del Papa es volver a esto, ¿no? Cuando habla con los obispos, justo recién nombrado Papa, que les dice, lo que yo quiero es poner a Jesús en el centro. Y lo más importante es que Jesús esté en el centro, es decir, el Evangelio, su espiritualidad, su sentir, su horizonte, su pasión, es decir, lo que le apasionaba en el corazón, que tiene que ver con esto, que tiene que ver que le apasionaba el proyecto del reino, y tanto que a este endemoniado que está en la sinagoga, que eso es súper importantísimo recalcarlo, o sea, está ahí, está orando, está en el grupo de oración, como tú dices, no es libre, y él lo pone en el centro para decirle, hey, el encuentro conmigo, o sea, el encuentro con Jesús. Me hace pensar en cuando Benedicto XVI decía que ser cristiano no es fruto de una decisión ética ni fruto de una gran idea, sino por el encuentro con una persona que cambia la vida, con Jesús. Y ojalá salgamos de eso más fortalecidos en eso, ¿no? No diciendo, mira, cumplí con todos los challenges de oración, hice todos los challenges de momentos de silencio, ¿no? Sino que salgamos diciendo, cumplí el reto más importante, que era que yo me encontrara con Jesús, arregláramos lo que tenemos que arreglar y salir mucho más amado y sintiéndome capaz de poder salir a amar a los demás en clave de Jesús. Y mira que, pues por eso te recalco que los dos primeros lugares a donde Jesús fue después de regresar a su Galilea y a su Nazaret fue a tratar de construir una eh, conversión pastoral en la sinagoga de Nazaret y la gente no aceptó eso. Y luego en la sinagoga de Cafarnaúm, en donde la gente queda estupefacta diciendo, ¿y quién es este que hasta los de espíritus, los demonios le obedecen? Y entonces, si eso no es así, toda nuestra práctica y nuestra oración no va a servir para nada. Mira, yo quisiera que nuestra gente pudiera dimensionar lo que significa celebrar Jueves Santo, que pudiéramos decir un minuto, es que lo que Jesús hace al lavarle los pies a los discípulos mañana en esa conmemoración del lavatorio es hacerse un esclavo para acoger las historias de los demás. Al lavar los pies, lo que está haciendo es acogiendo la vida del otro. Si nosotros mañana, al terminar el Jueves Santo, nos quedamos pensando que lo importante es a qué horas tengo adoraciones al Santísimo después de las 4 de la tarde para ver 7 custodias distintas, ya que no pude salir de mi casa a visitar 7 capillas diferentes, entonces voy a buscar 7 páginas de 7 curas o de 7 comunidades o de 7 parroquias diferentes para cumplir con los 7 el número que tengo que ir a mirar de 7 custodias para poder orar. Pues no entendimos nada del Jueves Santo, cuando lo que hay que hacer es decir, así como Jesús acogió la historia polvorienta, desgastada, sufriente de los suyos en el aposento alto, en el cenáculo, haciéndose esclavo de ellos y diciéndoles, si yo que soy el maestro y el Señor he hecho esto, es para que ustedes hagan lo mismo. Yo esperaría que mañana todos los sacerdotes y sacerdotisas que hemos recibido ese carácter por el bautismo sacramental, mañana presidamos en nuestros entornos celebraciones de vida y esperanza en donde podamos decirnos mutuamente, yo acojo tu historia, yo acojo tu realidad, yo acojo, te lavo los pies y comparto contigo tu camino para que puedas entender
que este es el sentido salvífico y que la gente que mañana jueves va a ir a buscar custodias virtuales para mirar, sean capaces de encontrar a Jesús en las custodias de carne y hueso que tienen en ese lugar en donde están confinados pasando la cuarentena. Porque si no somos capaces de adorar a Jesús mañana en las custodias de carne y hueso que tenemos alrededor, entonces el Jueves Santo pasó como si nosotros fuéramos unos fanáticos seguidores de custodias lujosas en donde hay un pan visto por streaming y no somos capaces de verlo en la realidad del otro. Y ahí, esta Semana Santa y este retiro, perdimos el año. Perdimos el año, claro que sí. Bueno, querido, ya ves que se nos acaba el tiempo, esto se hace muy corto. Una vez más, yo siempre aprendo de ti, te agradezco por tu cariño y por tu bondad y por tu tiempo para compartir con nosotros esta reflexión a propósito del capítulo 4 de Lucas. Pacho, aquí ha estado también gente y quería decírtelo que está siguiendo el curso de Cristología del Boston College de los jesuitas en Estados Unidos. Aquí ha estado conectado con nosotros. Aquí hay gente de España, Pacho, que está de madrugada mirándonos. Y yo quiero agradecerles públicamente por bancarnos y por querer formar parte de esto. A Omar y a todos los demás, gracias por estar allí. Y Pacho, para terminar brevemente en este minuto y medio que nos queda, por aquí preguntan por tu libro y bueno, tu mensaje final. Y con eso nos despedimos para ir a descansar y recordarles que mañana nos vemos con John Carlo para cantar a las 7 de la noche en este Jueves Santo. Ahí está el libro. La portada es diseñada por Marco Salas, así que se llama Servir el arte de dar la vida. Es un libro para reflexionar sobre una premisa teológica que se llama la proexistencia, es decir, el llamado a parecernos a Dios saliendo de nosotros mismos, a dar la vida cotidianamente a la manera de Jesús para restaurar la vida de los demás y cómo nosotros nos sanamos en la medida en que somos capaces de salir de nosotros mismos para servir a los demás. Ese es el sentido fundamental del libro y una vez más, está abierta el ofrecimiento para todos aquellos que quieran acceder a los títulos que yo he escrito a lo largo de estos 15 años. Escríbanme por interno y con mucho cariño les mando un link en donde Marco Salas montó los 5 libros para que ustedes los puedan descargar gratuitamente. Así que nada, a ti, hermano, gracias. Me hace feliz verte crecer, me hace feliz verte servir a la iglesia a través de este tipo de intuiciones y iniciativas. Y ha sido un honor para mí poder acompañarlos al comienzo y al final de este retiro. Un abrazo enorme para todos los que nos siguen y que el Señor los bendiga mucho. Que Dios les bendiga a todos. Gracias y feliz noche y buenos días para los que están en España y del otro lado del mundo. Pacho, una vez más, gracias. Que Dios te bendiga. Y ya saben, si quieren los libros de Pacho, le escriben por directo y él les mandará el enlace. Hasta luego a todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con John Carlo. Chao, Pacho. Chao, chao.